Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, desde este hemiciclo, templo de la democracia de los españoles, yo quiero que hoy mis primeras palabras sean de reconocimiento al heroico pueblo de Ucrania, que desde el 24 de febrero está defendiendo lo que son las libertades de todos los europeos. Señor Sánchez, usted está atrapado en su modo de entender y de ejercer la política. Lo pudieron ver ayer todos los españoles, pero lo hemos podido vivir hoy también en este hemiciclo. Su nerviosismo, señor presidente, le ha delatado. Y me va a permitir que no le permita a usted ninguna lección a este grupo parlamentario. Y le diré por qué. Porque quien tiene condenado a dos presidentes del Partido Socialista por el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia no está para dar lecciones. Quien es el secretario general de un partido que está recogiendo firmas para que se indulte a dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español no está para dar lecciones. Y si quiere dar alguna lección, diga hoy aquí públicamente: no los indultaré. Lo espera la sociedad española y a partir de ahí podrá dar a usted alguna lección. Mire, como jefe de la oposición, su máxima fue siempre el no es no. Así decidió no pactar nunca con el Partido Popular. Y ya en el Gobierno, quien fuera su compañero, el señor Rubalcaba, lo describió bien y ya anticipó lo que sería el Gobierno Frankenstein. Olvida algo que es fundamental, y es que la situación que estamos viviendo exige un Gobierno que actúe teniendo en cuenta el presente. Claro, pero que gobierne de forma responsable, pensando que las decisiones que se toman hoy afectan a las próximas generaciones. Por eso, el balance de su gestión es claro y se resume en las respuestas a dos preguntas. La primera es: ¿va a dejar usted, como presidente, un mejor país que el que encontró? Y la respuesta es no. La segunda de las preguntas es: ¿creen hoy los españoles, los jóvenes españoles, que les espera un futuro mejor que a sus padres? Y la respuesta es que tampoco. Esa es la clave. Hoy los españoles estamos mucho peor que hace 5 años en lo político, en lo social y en lo económico. Y estaremos mucho peor dentro de un año si usted sigue gobernando. La misma división que es consustancial a su Gobierno es la que usted se empeña en trasladar con su forma de gobernar a la sociedad española. Y la misma ausencia de sentido de la realidad es la que envuelve todas sus decisiones. Y le voy a poner un ejemplo. Mientras los españoles han perdido un 22% de poder adquisitivo desde que usted gobierna, sin embargo, se ha subido el sueldo 5 veces hasta un 11%. Pero no solo es eso, es que en los años que usted está gobernando ha puesto sobre las espaldas de todos una losa de 144 millones de euros, que son más salarios de altos cargos de sus 22 ministerios. Es decir, nunca un Gobierno costó tanto, señor Sánchez. Señorías, estamos mucho peor en lo político. La degradación institucional no tiene límites, como usted. Ha degradado el CNI, el INE, el CIS, la CNMC, la CNMV, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial. El penúltimo capítulo es lo sucedido con Radio Televisión Española. Primero hace dimitir al presidente para controlar el ente de cara a las próximas elecciones, por supuesto, y cambia las normas para que la presidenta interina ahora pueda tener todas las funciones que como interina no puede tener. Es curioso porque actúa en sentido contrario que con el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que usted está tramando en relación al Consejo de Estado a la vista de los últimos movimientos. ¿No le parece un despropósito todo esto, señor Sánchez? A la mayoría de los españoles, sí. Porque gobernar es respetar las instituciones, la independencia de las instituciones, no tomarlas al asalto, que es lo que usted hace. Estamos, además, mucho peor en lo económico. Sus cuentas no cuadran. Han cambiado sus previsiones de crecimiento, las que presentaron en julio, en septiembre, en octubre, y además ya tanto la AIREF, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional le han dicho que sus previsiones en sus presupuestos son irreales. Pero esto no es nuevo, porque esto es lo que viene ocurriendo desde el año 2018. Señor Sánchez, mientras toda Europa ha recuperado su nivel de PIB prepandemia, España ocupa el último puesto europeo en recuperación.
Y, lamentablemente, todo indica que no llegaremos a esos niveles hasta finales del año 2023 o incluso inicios del 2024. Y si algunos países consiguieron hacerlo en 2 años, ¿por qué con ustedes lo tendremos que hacer en 4? ¿Le puede dar esa contestación y esa respuesta a los jóvenes españoles? Y todo ello a pesar de que usted ha contado con los instrumentos imaginables para impulsar reformas. ¿Qué decir de los fondos europeos? No están llegando a las familias y a las empresas. Europa cumple, los fondos llegan a España, pero el que no cumple es usted con los españoles. Por tanto, o gestiona mal o no dice la verdad, o todavía peor, las dos cosas a la vez. Y estando en el furgón de cola de la recuperación, usted es incapaz de revertir las 3 dinámicas negativas que lastran nuestra economía: la elevada inflación, el bajo crecimiento y la exorbitada deuda pública. Y en vez de usar los presupuestos para corregir la situación, lo que está haciendo es utilizarlos para todo lo contrario. Y está confundiendo el estado del bienestar con el bienestar del Estado, o mejor dicho, el bienestar de su Gobierno. Porque el estado del bienestar se defiende, no se pone en riesgo. Entre hacerlo sostenible y gastar como si no hubiera un mañana, usted ha elegido lo segundo. ¿Y qué hay de social en dejar como herencia 300.000 millones de euros más en deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué va a ser de nosotros cuando las reglas fiscales dejen de estar suspendidas? ¿Es esa la justicia intergeneracional a la que hace referencia? El estado del bienestar se defiende con crecimiento económico para financiarlo, es decir, generando círculos virtuosos, no círculos viciosos. El estado del bienestar se defiende con buena gestión. Pero claro, la buena gestión lo que implica son horas de estudio y de trabajo en los despachos, y usted está mucho más centrado en horas para series documentales. Para ocultar esta realidad, usted lo que ha decidido es desempolvar la lucha de clases en la España del siglo XXI. Pero se está equivocando de adversario, porque no se trata de acabar con la riqueza, sino de acabar con la pobreza. Y mientras tanto, en materia fiscal, las últimas semanas, lo que hemos vivido es un nuevo episodio de la espiral de ineficacia de su Gobierno, que va de la confusión hasta la improvisación. Eso sí, pasando por el ataque a cualquier propuesta que provenga del Partido Popular, aunque sea planteada única y exclusivamente para ayudar y apoyar a la sociedad española. Lo que pasó es que usted vio que perdía el debate sobre los impuestos. Se lo han demostrado sus propios varones que han decidido seguir el camino marcado por el Partido Popular. Y lo que ha querido es trampear los términos de la discusión. Mire, señor Sánchez, flaco favor hace a la cohesión social, de la que nos ha hablado tanto, cuando promueve un discurso de polarización, cuando promueve una política que busca culpables pero no da soluciones, o cuando promueve una retórica que lo único que busca es enfrentar a unos contra otros. Eso no es cohesión social. Y mire, está fuera de toda duda que debe pagar más el que más tiene. Ese no es el debate. El debate está en si es bueno subir los impuestos en el momento en el que los ciudadanos y las familias tienen menos renta disponible. Y usted lleva ya 27 subidas de impuestos. El debate está en si es oportuno que el Gobierno más caro y más extenso de la democracia imponga a los ciudadanos todavía más cargas en el momento en que más sacrificios están haciendo, pero usted no hace ninguno. Y si la gente tiene menos, no podemos pedirles más, cuando además ya están pagando más como consecuencia de la inflación. Decía usted recientemente que justicia fiscal es que cada cual aporte según su capacidad. Y efectivamente, señor Sánchez. Entonces, ¿puede explicar a los españoles por qué les impone pagar más cuando menos capacidad tienen? Más recaudación para el Gobierno es menos dinero disponible para que las familias lleguen a final de mes. No es solo sentido común, es también sensibilidad social, esa que a usted le falta. Y mientras no actualice el impuesto sobre la renta al conjunto de las clases medias y rentas trabajadoras, pues usted lo que está haciendo es aprovecharse de la subida de los impuestos que de facto se produce con la inflación.
Parece que 27 subidas de impuestos y una sobrerecaudación de 27.000 millones de euros no le parece suficiente y espera seguir subiendo los impuestos. Se niega a bajar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra del 10 al 4%. Se niega a ajustar el IRPF para las rentas hasta 40.000 euros y se niega a prorrogar más allá del 31 de diciembre la bajada del IVA de la luz y el gas. Pensábamos que estos eran los anuncios que hoy podría usted hacer. Y yo le pregunto, ¿quién sale ganando? ¿Los ciudadanos o el Gobierno? ¿Usted o la gente, señor Sánchez? Porque con más recaudación para el Gobierno es más poder de decisión para usted y menos poder de decisión para los ciudadanos sobre sus propias vidas. Ahí está la clave de su política. Pero mire, usted además equipara recaudación de impuestos con servicios públicos. Lo ha vuelto a hacer hoy. Pero su propia gestión le desmiente. Ha incrementado en un 41% el gasto público desde el 2018. ¿Dónde están las contraprestaciones para los ciudadanos? El 41%, señor Sánchez. Sí que lo que hemos visto ha sido mucha propaganda y muchísimo electoralismo. Ahí están las claves. Porque, mire, el estado del bienestar no es solo una cuestión de recaudación. Esa simplificación no es propia de un gobernante responsable, ni tan siquiera de un socialista responsable. Mire a Portugal. Ahí podría usted tomar ejemplo. El estado del bienestar no lo determinan las medidas que se anuncian, ni el gasto público que se aprueba, sino los resultados. Y sus medidas no funcionan. Hoy en España hay más españoles en situación de pobreza y riesgo de exclusión que cuando usted llegó al Gobierno. Lo dice el INE, a pesar de que ha cambiado a su director. Y significa que ha habido un incremento de 400.000 personas en tan solo un año. Hoy en España las clases medias están asfixiadas. Los sueldos han perdido un 22% de poder adquisitivo. La cesta de la compra se ha incrementado en un 15% y se han disparado las hipotecas. Pero usted considera que son ricos todos aquellos que tienen unas rentas superiores a 21.000 euros, a los que les está negando cualquier ajuste fiscal. Hoy en España, por cierto, señor Sánchez, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico y nos ha dado muchas lecciones sobre el estado de bienestar y la sanidad. Le animo a que lea hoy una entrevista que se publica en un diario, en El Mundo, en el que la presidenta de esa asociación le pide y le pregunta ¿cuánto vale la vida de una mujer con cáncer? Esto es lo que hoy le dicen esas mujeres y lo que le piden es que en nuestro país se aceleren por parte del Sistema Nacional de Salud la financiación de fármacos innovadores y aprobados por la Unión Europea. Usted dice sí con la cabeza, pero vota no e incumple una resolución del debate sobre el Estado de la Nación. Hoy es un buen día para que usted rectifique y demuestre que es capaz de hacerlo. Hoy en España el paro lleva 3 meses incrementándose, incluso en julio, mes tradicionalmente de fuertes contrataciones. Y su única propuesta, ¿cuál ha sido? Subir las cotizaciones un 8,6%. Un puro despropósito, además, a espaldas del diálogo social. Y está poniendo al límite a los autónomos y a las pymes. Y mire, señor Sánchez, deje de hablar de pensiones, porque quiero recordarle que usted fue el que votó en mayo del 2010 la congelación de las pensiones a los pensionistas en nuestro país, ¿sí? En mayo del 2010 gobernaba Rodríguez Zapatero, usted era el diputado Sánchez y el diputado Sánchez votó la congelación de las pensiones, la bajada de los sueldos de los funcionarios. Por tanto, no quiera dar lecciones porque fue usted. Lo que es necesario es garantizar con reformas las pensiones creando empleo estable y de calidad. Y, por supuesto, que es necesario y de justicia revalorizarlas, porque nuestros pensionistas no tienen por qué pagar los platos rotos de su nefasta política económica. Esos platos rotos los tendrá que pagar usted y su Gobierno. Señorías, el Consejo Europeo, al que también se ha referido en esta comparecencia, se centró, entre otros asuntos, en la energía. Y, señor Sánchez, ¿cómo puede presentar su política energética como un éxito si el año pasado, meses antes de la guerra de Putin, el precio de la luz ya se había disparado un 25,7% al que tenía en el 2018? Y no había guerra, porque el origen del problema en la crisis energética en nuestro país son sus políticas energéticas. Ahí está el origen. Su primera decisión, ¿cuál fue? Renunciar a la interconexión con Francia.
y por ello renunció a la financiación que le ofrecía la Unión Europea. Su drama es que las hemerotecas existen, señor Sánchez, y ahí se queda usted retratado. Nosotros le apoyamos para que recupere el tiempo perdido y vuelva a convencer a Francia para que se retomen las interconexiones de gas, ampliándolas también al hidrógeno. Y además todo esto se suma a su torpeza diplomática. No solo tenemos prácticamente rotas las relaciones diplomáticas con Argelia y cerrado uno de los gasoductos, sino que se ha procedido a la revisión de los contratos de gas con España y, como ya ha dicho el presidente de una de las compañías suministradoras, no será una buena noticia. Y no dirá, señor Sánchez, que no se lo avisamos, pero ¿va a hacer algo usted? ¿Va a hacer algo? ¿Va a retomar las relaciones con Argelia para que sus malas relaciones diplomáticas no nos afecten a los españoles en las facturas de la luz? Todo este escenario, además, usted lo que ha decidido ha sido incrementar su dependencia del gas ruso. Mientras toda Europa recorta el suministro de gas ruso, España lo incrementa un 151%. Señor Sánchez, ¿a usted le parece sensato? Yo creo que a Europa no. Tenía usted todo a favor para que el impacto de la guerra de Ucrania fuese muy pequeño, como le anticipaba la vicepresidenta Calviño. Pero su falta de capacidad como gobernante lo que ha provocado es que nos afecte como si fuésemos ribereños del Mar Negro. Y voy terminando. El problema es su incapacidad para gobernar, gestionar y administrar. En definitiva, lo que España necesita es un gobierno que impulse reformas para que el precio de la energía deje de ser una cosa sobre el presupuesto de las familias. Voy terminando, señoría. Por eso es necesario poner en marcha una profunda reforma de las normativas administrativas para que las plantas de energía eólica y fotovoltaica se puedan autorizar en pocos meses y no requieran de años para entrar en funcionamiento. Es necesario prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Es necesario que en un momento de crisis en Europa tengamos una única política de defensa y seguridad y no dos, como es la que tiene su Gobierno. Es necesaria una política exterior que sepa defender y proyectar nuestros intereses, también en la pesca, que de nuevo ha sido castigada porque ni el ministro de Exteriores ni el de Agricultura se han enterado de lo que estaba sucediendo. Por eso se necesita otra forma de gobernar. Gobernar desde la experiencia con políticas económicas que proporcionen estabilidad, equilibrio y certidumbre. Un Gobierno unido y un Gobierno que gestione bien para que el estado de bienestar llegue a todos los que lo necesitan. Lo que necesita España, señor Sánchez, en definitiva, es un nuevo tiempo político. Y ese es el que representa Alberto Núñez Feijóo. Un tiempo en que la vida política esté protagonizada por el respeto, el acuerdo, el consenso y el pacto, frente al pactismo, la polarización y el sectarismo. Otra forma de gobernar es posible y será una realidad pronto. Mientras tanto, le seguiremos planteando propuestas para que usted baje de su soberbia y comience a llevarlas a cabo. Es tiempo de cambiar y como usted no cambia, los españoles cambiarán a su gobernante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gamarra.